Nunca pensé que sería el tipo que arruinaría una boda. Pero cuando descubres a 200 extraños invadiendo tu patio trasero y a una Karen dirigiendo a floristas para decorar tu muelle privado sin permiso, ¿qué harías? Elegí dejar que toda la boda flotara hacia el centro del lago, literalmente. Tengo curiosidad por saber desde dónde están viendo esto, ya que esta historia se ha estado difundiendo por las redes sociales y quiero asegurarme de que cuento la versión correcta. Deja un comentario abajo haciéndome saber dónde encontraste esta salvaje historia. Hace 2 años escapé del caos de la vida de la ciudad y compré la propiedad de mis sueños frente al lago en Lake Harmony, una comunidad pintoresca en los suburbios de Minnesota. Después de una década de trabajar como ingeniero de software y vivir en apartamentos estrechos con vecinos ruidosos, las serenas vistas al agua y el ambiente tranquilo eran justo lo que necesitaba. La joya de mi propiedad era el muelle privado que se extendía hacia el lago cristalino, un lugar perfecto para el café de la mañana, la pesca nocturna o simplemente trabajar de forma remota en mi computadora portátil mientras mi Golden Retriever, Luna, descansaba a mi lado. Pagué más por ese muelle y el agente de bienes raíces me aseguró que estaba completamente en la línea de mi propiedad y que era solo mío para disfrutarlo. Tienes la mejor vista del atardecer en el lago, Sara Rodríguez, mi agente de bienes raíces, me había dicho. Ese muelle va a ser tu pedazo personal de cielo. Ella no se equivocaba. Durante los primeros meses pasé casi todas las noches allí viendo cómo el sol se hundía bajo la línea de los árboles, proyectando tonos naranjas y rosas sobre el agua, mientras Luna perseguía al pato ocasional lo suficientemente tonto como para aterrizar cerca. Era exactamente la existencia pacífica con la que había soñado durante esas largas noches programando en mi apartamento del centro. Mi burbuja tranquila estalló aproximadamente 3 días después de mudarme cuando conocí a Amanda Esquiler, la autoproclamada reina de nuestra asociación de vecinos. Apareció en mi puerta con una carpeta de 3 pulgadas llena de regulaciones, una sonrisa forzada y críticas inmediatas sobre el tono no aprobado de beige que estaba usando en los muebles de mi porche. Mantenemos ciertos estándares aquí en Lake Harmony Stats, dijo, mirando por encima del hombro mis muebles de exterior perfectamente normales. Estoy segura de que entiendes que la uniformidad es lo que mantiene altos los valores de nuestras propiedades. Asentí cortésmente, tomé la carpeta y la dejé caer rápidamente en el escritorio de mi oficina, donde acumuló polvo durante meses. Poco sabía que esta era solo la salva inicial de lo que se convertiría en una guerra fría de 2 años. Las batallas fueron pequeñas al principio. Amanda dejaba notas pasivo-agresivas sobre que mi césped era 1/4 de pulgada demasiado alto. Ella enviaba avisos de infracción de la JOA cuando Luna ladraba a una ardilla durante más de 3 minutos. Ella pasaba casualmente cuando tenía amigos, haciendo comentarios lo suficientemente fuertes para que escucháramos sobre las regulaciones de ruido y los estándares de la comunidad. Traté de mantener la paz, cortando mi césped según su horario, manteniendo a Luna adentro más de lo que quería y, en general, intentando pasar desapercibido. Pero se hizo cada vez más claro que Amanda no estaba interesada en una coexistencia pacífica. Ella quería el control completo sobre cada aspecto de la vida en nuestra comunidad junto al lago. Ella ha convertido la JOA en su feudo personal, me advirtió mi vecino Mike Johnson una noche mientras tomábamos cervezas en mi muelle. Mike vivía 2 casas más abajo y se había convertido en mi amigo más cercano en el vecindario. Como contratista de construcción que se especializaba en propiedades frente al lago, tenía información sobre la comunidad y las estructuras físicas dentro de ella. El anterior presidente de la JOA se mudó a Florida y Amanda se abalanzó. Ella ha estado haciendo la vida imposible a todos durante los últimos 3 años. Nadie se enfrenta a ella porque su esposo Richard es un abogado corporativo, y ella no tiene miedo de amenazar con acciones legales por las infracciones más pequeñas. Debería haber tomado más en serio la advertencia de Mike. En cambio, continué con mi política de apaciguamiento, esperando que eventualmente Amanda encontrara un nuevo objetivo para su microgestión. Esa estrategia colapsó en una soleada mañana de abril cuando miré por la ventana de mi cocina y vi a Amanda, de pie en mi muelle con 3 hombres en polos, todos con portapapeles y equipos de medición. Me puse los zapatos y salí corriendo, con Luna trotando protectoramente tras mis talones. Disculpe, grité mientras me acercaba al grupo. ¿Puedo ayudarles en algo? Esta es propiedad privada. Amanda giró sus gafas de sol de diseñador, reflejando la luz de la mañana. Su expresión era una mezcla de molestia y superioridad,
como si estuviera interrumpiendo una importante reunión de negocios en lugar de entrar sin autorización en mi propiedad. Jake, buenos días, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo estamos tomando algunas medidas para un próximo evento comunitario, nada de qué preocuparse. Uno de los hombres con ella, quien luego descubrí que era un planificador de eventos, parecía incómodo. Cambiando su peso de un pie a otro mientras miraba entre Amanda y yo. ¿Qué evento comunitario estaría ocurriendo en mi muelle privado?, pregunté, manteniendo mi voz nivelada a pesar de la ira que burbujeaba bajo la superficie. Luna sintió mi tensión y se quedó cerca de mi lado, inusualmente tranquila. La sonrisa de Amanda se tensó mientras se quitaba las gafas de sol en lo que estoy seguro de que pensó que era una intimidante demostración de poder. Esta es propiedad de Lake Access, que cae bajo la jurisdicción de la JOA para eventos especiales. Afirmó con la confianza de alguien que nunca había sido desafiado. Mi hija, Brianne, se va a casar el próximo fin de semana, y hemos seleccionado esta área para la ceremonia. Tiene la mejor vista del atardecer, lo cual será perfecto para la fotografía. La junta directiva de la JOA ya ha aprobado el uso. Esto fue una sorpresa para mí, especialmente porque técnicamente yo era parte de la JOA y no había recibido ninguna notificación sobre ninguna votación con respecto a mi propiedad. Amanda, este muelle está en mi propiedad, no es propiedad comunitaria. Fue incluido en mi escritura cuando compré esta casa. Expliqué, tratando de mantener la calma. Lo siento, pero no puedes celebrar un evento aquí sin mi permiso, el cual no voy a dar. El planificador de eventos parecía querer desaparecer, mientras que los otros dos hombres, aparentemente de una compañía de alquiler, de repente encontraron sus portapapeles fascinantes. El rostro de Amanda se endureció, y la fachada de cortesía se evaporó instantáneamente. Hay regulaciones que no comprendes, Jake. La boda de mi hija se celebrará aquí el próximo fin de semana. No lo hagas difícil. Su tono transmitía una amenaza clara. La ceremonia será discreta y breve. Ni siquiera notarás que estamos aquí. Antes de que pudiera responder, se volvió hacia su equipo. Continúen con las mediciones. Necesito hacer una llamada. Se alejó unos pasos, con el teléfono ya pegado a la oreja, claramente despidiéndome de mi propia propiedad. Más tarde esa noche, llamé a Mike en un estado entre la rabia y la incredulidad. Ella está planeando una boda en mi muelle. Una boda entera sin siquiera preguntarme. Caminaba de un lado a otro en mi sala de estar mientras Luna observaba desde su cama, con la cabeza inclinada con preocupación. Esa es Amanda, el lado de Mike. Ella trata a toda esta comunidad como si fuera su propiedad personal. ¿Recuerdas cuando intentó impedir que los Wilson pintaran su puerta principal de azul marino, a pesar de que no iba en contra de ninguna regulación? A ella simplemente no le gustaba el color. ¿Qué debería hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Contratar a un abogado? Pregunté pasando mi mano por mi cabello con frustración. Mike se quedó callado por un momento, y casi podía oírlo pensando en las opciones. Estas podrían ser opciones nucleares que hagan que vivir aquí sea incómodo para ti a largo plazo, dijo finalmente. Amanda tiene muchos aliados en la JOA, y su esposo tiene amigos abogados por todo el condado. Si ella está usando tu muelle sin permiso, sin embargo, se interrumpió, su tono cambiando a algo más especulativo. Si ella quiere usar tanto tu muelle, tal vez deberías darle una sorpresa. Me reí a medias, asumiendo que estaba bromeando. ¿Qué clase de sorpresa? ¿Debería liberar un enjambre de abejas durante los votos? Mike se rió entre dientes, pero su respuesta fue más reflexiva de lo que esperaba. Sabes, ese muelle tuyo tiene un diseño interesante. El dueño anterior lo hizo construir como una estructura flotante modular que podría separarse de la orilla, durante el invierno para evitar daños por el hielo. Ayudé con algunos trabajos de mantenimiento en el otoño pasado, y el mecanismo de liberación todavía es completamente funcional. Dejé de caminar, de repente muy interesado en lo que Mike estaba sugiriendo. Si alguien activara ese mecanismo durante, digamos, una ceremonia de boda, continuó, dejando que la implicación quedara en el aire. ¿Estás sugiriendo que deje que mi muelle con una fiesta de bodas flote hacia el medio del lago? Pregunté con una sonrisa extendiéndose lentamente por mi rostro a pesar de mi buen juicio. Luna se animó al sentir mi cambio de humor.
No estoy sugiriendo nada, respondió Mike con inocencia. Solo estoy compartiendo información arquitectónica interesante sobre tu propiedad. Como amigo tuyo, también debería mencionar que conozco a alguien que podría instalar un pequeño motor eléctrico debajo del muelle. Para fines de transporte invernal, por supuesto. Repetí, ya abriendo el cajón de mi escritorio para encontrar los planos originales de la propiedad. Puramente para la gestión estacional del muelle. Mientras sacaba los planos, no pude evitar pensar que tal vez Amanda Esquiler estaba a punto de aprender una valiosa lección sobre el respeto a los derechos de propiedad ajena. ¿Sabes qué, Mike? Creo que necesito entender mejor las características únicas de mi muelle. ¿Estarías libre mañana para mostrarme exactamente cómo funciona este mecanismo de liberación? Al día siguiente, comencé mi investigación sobre quién era realmente el dueño del muelle y qué derechos tenía. Sara Rodríguez, mi agente de bienes raíces, fue mi primera parada. Me recibió en su oficina con una cálida sonrisa que se desvaneció rápidamente cuando le expliqué la situación. Oh, Amanda, suspiró sacudiendo la cabeza. Esa mujer ha sido una espina en mi costado durante años. Ha intentado bloquear varias de mis ventas a familias que consideraba no aptas para el vecindario. Sara buscó los documentos de mi propiedad en su computadora, haciendo clic en varias páginas antes de girar la pantalla hacia mí. ¿Ves esto? La línea de la propiedad se extiende 15 pies hacia el lago y el muelle está completamente dentro de ese límite. Es tu propiedad privada, no el espacio común de la JOA, explicó, señalando un límite claramente marcado en el mapa digital. Amanda cuenta con que no conozcas tus derechos o seas demasiado dócil en conflictos para desafiarla. Imprimió copias de los documentos relevantes y me los entregó. Si intenta reclamar la jurisdicción de la JOA, estos documentos demuestran lo contrario. Armado con esta confirmación, también visité a Walter Davis, un juez jubilado que vivía en el extremo de nuestra comunidad. A los 72 años, Walter había visto su parte de disputas vecinales y se había convertido en una especie de mediador informal. Revisó mis documentos mientras estábamos sentados en su porche cubierto con vistas al lago. Tu muelle es incuestionablemente tu propiedad privada, confirmó, devolviéndome los papeles. La JOA no tiene autoridad para requisarlo, ni siquiera temporalmente. Amanda lo sabe, pero cuenta con la intimidación. Le ha funcionado antes. Walter tomó un sorbo de su té helado, con una expresión pensativa. La pregunta no es sobre tus derechos, Jake. La pregunta es hasta dónde estás dispuesto a llegar para hacerlos cumplir y qué consecuencias estás preparado para enfrentar en esta comunidad. Mientras conducía a casa, noté una pequeña cuadrilla ya trabajando en mi muelle. Habían comenzado a repintarlo de blanco, cubriendo el acabado de madera natural que había mantenido cuidadosamente. Aparqué y marché hacia la orilla del agua, con la sangre hirviendo. Uno de los trabajadores me vio acercarme y empujó a su colega. Ambos dejaron rápidamente sus pinceles como si se prepararan para la confrontación. ¿Quién autorizó este trabajo?, exigí señalando el muelle medio pintado. El mayor de los dos hombres dio un paso adelante, limpiándose las manos en sus jeans ya salpicados de pintura. Señora Esquiler nos contrató, dijo disculpándose. Dijo que necesitaba ser blanco para que coincidiera con el tema de la boda. Noté que también habían movido mi equipo de pesca y la pequeña mesa y silla que guardaba en el muelle, apilándolos sin ceremonias cerca de mi cobertizo para botes. Tras una inspección más cercana, descubrí que mi costosa caña de pescar personalizada se había roto en el proceso. Esta es propiedad privada, declaré con firmeza. Señor Esquiler no tiene autoridad para ordenar cambios en mi muelle. Necesito que dejen de trabajar inmediatamente. Los trabajadores intercambiaron miradas, claramente incómodos por verse atrapados en medio de una disputa de propiedad. Mira, hombre, nosotros solo vamos a donde nos dicen y hacemos el trabajo por el que nos pagan, dijo el más joven. Arréglalo con la señora que nos contrató, no queremos ningún problema. Comenzaron a empacar sus suministros sin más discusión, lo que me indicó que probablemente se habían encontrado con situaciones similares antes cuando trabajaban para Amanda. Tomé fotos de los daños a mi propiedad y del trabajo no autorizado, luego llamé a Amanda. Ella no respondió, así que dejé un mensaje de voz furioso solicitando que se pusiera en contacto conmigo de inmediato con respecto a la invasión y los daños a la propiedad. 2 horas más tarde, justo cuando consideraba mis próximos pasos, sonó el timbre.
Amanda estaba de pie en mi porche, su Range Rover conspicuamente estacionado en mi camino de entrada. Richard, su esposo, flotaba unos pasos detrás de ella, luciendo como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Jaque, Amanda comenzó sin rodeos. Entiendo que hubo cierta confusión con el equipo de preparación hoy. Su tono sugería que estaba siendo irrazonable sobre un malentendido menor en lugar de defender mis derechos de propiedad. La pintura blanca es temporal y se eliminará después de la ceremonia. Es una pequeña concesión para lo que será el día más importante en la vida de mi hija. No es confusión, Amanda, respondí, luchando por mantener la voz firme. Estás haciendo cambios no autorizados a mi propiedad privada después de que se te dijera explícitamente que no. Tienes permiso para usar mi muelle. El daño de la pintura es solo un problema, sus trabajadores también rompieron mi equipo de pesca personalizado. Richard hizo una mueca ante esto, consciente de las posibles implicaciones legales, pero Amanda permaneció impasible. Tal vez podamos llegar a un acuerdo, dijo. Su voz adoptó el tono condescendiente que usaba con el personal de servicio que la decepcionaba. La ceremonia se llevará a cabo de todos modos. Seamos prácticos aquí. Me crucé de brazos, sintiendo que mi paciencia se evaporaba por segundos. Bien, ¿quieres usar mi muelle? Aquí está el acuerdo. Un contrato de alquiler formal y $5,000 por el uso del fin de semana, más una compensación por el equipo dañado. Mencioné la cifra exorbitante esperando que se resistiera, pero también sabiendo que estaba dentro de sus posibilidades. Se sabía que los Esquiler estaban entre las familias más ricas de nuestra comunidad. La risa de Amanda fue aguda y desdeñosa. No seas ridículo, no pagaremos nada. La ceremonia se llevará a cabo según lo planeado este sábado, con o sin su cooperación. Se giró para irse, luego hizo una pausa para añadir. ¿Y Jaque? Reconsideraría su posición. Hacer enemigos con la Junta de la JOA puede hacer que vivir aquí sea un desafío. Con esa amenaza velada, regresó a su vehículo. Richard me ofreció una mirada de disculpa antes de seguir a su esposa. Mientras se alejaban, miré a Luna, que había estado observando el intercambio desde detrás de mis piernas. Parece que necesitamos un plan B, chica, murmuré. Entré y extendí los planos del muelle sobre la mesa de mi cocina. La característica de diseño original que Mike había mencionado era claramente visible. Una serie de juntas especializadas y módulos flotantes que de hecho podían separarse de la orilla. Una idea comenzaba a tomar forma en mi mente. Una que resolvería mi problema o crearía uno mucho mayor. De cualquier manera, Amanda Esquiler estaba a punto de aprender que no todos se inclinarían ante sus exigencias. Mike llegó temprano a la mañana siguiente. Su camioneta estaba cargada con herramientas y lo que parecía equipo marino. ¿Listo para un poco de mantenimiento del muelle?, preguntó con una sonrisa de conspiración mientras Luna lo saludaba con entusiasmo. Pasó la mañana examinando la estructura del muelle, confirmando que el diseño modular seguía siendo funcional. Mike me mostró dónde estaban ubicados los mecanismos de liberación y cómo funcionaban. El muelle fue construido para ser movible para el almacenamiento de invierno, explicó, señalando una serie de bisagras marinas de alta resistencia y pasadores de bloqueo. Estos pasadores aquí son los que lo mantienen anclado a la orilla, sáquelos y toda la estructura se libera. Golpeó una caja de metal desgastada cerca de la conexión a la orilla. Este es el centro de control. El propietario anterior lo había configurado para poder separar el muelle sin tener que mojarse. ¿Y dijiste algo sobre un motor?, pregunté, ya imaginando cómo podría funcionar esto. La sonrisa de Mike se amplió cuando sacó una pequeña funda impermeable de su camioneta. Esta pequeña belleza es un motor eléctrico de Curricán. Casi silencioso, controlado a distancia y lo bastante potente como para mover lentamente el muelle incluso con una carga significativa. Hizo una pausa y su expresión se tornó más seria. ¿De cuántas personas hablamos para esta boda? Amanda mencionó asientos para 100 invitados más el cortejo nupcial. Respondí repentinamente, preocupado por la seguridad. ¿Va a ser eso un problema? Quiero darle una lección, no poner a nadie en peligro. Mike hizo unos cálculos rápidos en su teléfono. El sistema de flotación del muelle es de grado comercial, diseñado para soportar hasta 15 toneladas. ¿100 personas? Ningún problema en absoluto. Viendo que aún estaba preocupado, añadió,
También instalaré un sistema de anclaje automático con GPS. Limitará el rango de deriva a la zona segura a no más de 150 pies de la costa. Además, añadiremos estabilizadores antivuelco y un sistema de alarma. Este será el lugar de celebración de bodas flotante más seguro en Minnesota. Su confianza fue tranquilizadora y pasamos el resto del día preparando cuidadosamente todo. Mientras trabajábamos, también instalé cámaras de seguridad alrededor de mi propiedad y la zona del muelle, asegurándome de capturar cualquier actividad no autorizada adicional por parte de Amanda o su equipo. Después de un rato, esa tarde llegó un equipo diferente para seguir decorando. Colgaron luces de hadas a lo largo de las barandillas e instalaron postes temporales para lo que parecía ser un arco floral. Me acerqué a ellos cortés, pero firmemente, informándoles de que estaban invadiendo propiedad privada. Al igual que los pintores antes que ellos, se mostraron arrepentidos, pero insistieron en que solo seguían las instrucciones de Amanda. Les permití continuar sin querer levantar sospechas sobre mi plan, pero documenté todo con mis cámaras. Lo que no esperaba era descubrir que Amanda había cambiado la cerradura de la puerta que conducía a mi muelle. Cuando descubrí esto esa noche e intenté abrir con mi llave, ya no funcionaba. Inmediatamente la llamé. Apenas podía contener mi ira. ¿Por qué hay una cerradura nueva en mi puerta, Amanda? Exigí cuando ella contestó. Su voz era tranquila, casi engreída. Es una medida de seguridad necesaria para la boda. No podemos permitir que nadie vague por el espacio de la ceremonia. Ella respondió como si esto fuera lo más razonable del mundo. Recibirás la llave nueva después de la boda. Esto es allanamiento y daños a la propiedad, dije entre dientes apretados. Voy a llamar a la policía. La risa de Amanda fue helada. Mi sobrino es el sheriff del condado, Jake. ¿De qué lado crees que se pondrán? La amenaza era clara. Ella creía que sus contactos locales la hacían intocable. No lo hagas difícil. Es solo un día. Después de colgar, estaba que echaba humo de ira, pero también más decidido que nunca a seguir adelante con mi plan. El día siguiente trajo un suceso inesperado. Una invitación de boda fue entregada en mi buzón. El elegante sobre color crema contenía una invitación para el matrimonio de Brianne Schiller y Evan Cooper. Una nota escrita a mano estaba metida dentro. Lo siento por mi madre. Esto no es lo que quería. La simple disculpa me tomó desprevenido, complicando mis sentimientos sobre lo que estaba planeando. Esa noche, oí un golpe en mi puerta. La abrí y encontré a una joven con los rasgos de Amanda, pero con una expresión mucho más amable. Hola, soy Brianne. Dijo con nerviosismo. ¿Podemos hablar? La invité a entrar, ofreciéndole un asiento en mi terraza con vistas al lago, donde pronto se celebraría su boda. Luna inmediatamente le tomó cariño, apoyando su cabeza en el regazo de Brianne como si sintiera que necesitaba consuelo. Lo siento por todo esto, comenzó Brianne. Acariciando distraídamente el pelaje dorado de Luna, dijo. Mi madre tiene buenas intenciones, pero siempre ha sido controladora. Esta boda se ha convertido más en su visión que en la mía o en la de Evan. Miró hacia el muelle, ahora parcialmente decorado con cintas blancas y luces de hadas. Ese lugar es hermoso y entiendo por qué ella lo quiere, pero sé que está haciendo todo esto mal. ¿Por qué no te enfrentas a ella? Pregunté suavemente. Después de todo, es tu boda. La triste sonrisa de Brianne contaba la historia de toda una vida de resistencia infructuosa. Lo intenté una vez con mi novio de la universidad, David, confió. Él era de una familia de clase media y estudiaba educación. Mamá dijo que no era lo suficientemente ambicioso para mí. Cuando descubrió que hablábamos en serio, movió hilos con la junta de la universidad. Conocí a gente allí, y de alguna manera, David perdió su beca. Tuvo que abandonar los estudios y volver a casa. Nuestra relación no pudo sobrevivir a la distancia. Se secó una lágrima. Desde entonces, he perdido la confianza en mi capacidad de tomar mis propias decisiones. Amo a Evan, pero me aterroriza dejar que mamá tome el control de nuevo. ¿Qué piensa Evan de todo esto? Pregunté. Sentía curiosidad sobre el hombre que se casaría con esta complicada dinámica familiar. Evan viene de dinero, que es la única razón por la que mamá lo aprobó, explicó Brianne.
pero odia la forma en que ella trata a la gente. Él quería una pequeña ceremonia en la casa de vacaciones de su familia en Colorado, pero mamá insistió en una gran boda de sociedad aquí, donde todos sus amigos pudieran verla. Ella me miró directamente, con los ojos suplicantes. Sé que estás planeando algo. Los vecinos hablan y vi la camioneta de Mike aquí todo el día de ayer. No te estoy pidiendo que no lo hagas. Honestamente, parte de mí piensa que mamá se merece lo que sea que hayas planeado. Yo solo. Necesito saber si arruinará todo. Su honestidad me desarmó. No esperaba que me confrontaran tan directamente, y menos la propia novia. No arruinará tu boda, le aseguré tras un momento de reflexión, pero podría darle a tu madre una lección sobre el respeto a los límites ajenos. Le expliqué mi plan a grandes rasgos, enfatizando las medidas de seguridad que Mike y yo habíamos implementado. Para mi sorpresa, Brianne se echó a reír. Un sonido genuino y liberador que transformó su destino. Eso es realmente brillante, admitió. Mamá siempre ha tenido terror a no tener el control. Esto podría ser exactamente lo que necesita. Se levantó para irse y luego vaciló. Pase lo que pase, Jake, gracias por no dejar que te pisotee como hacen todos los demás. Mientras se alejaba, me encontré reconsiderando ciertos aspectos de mi plan, decidido a asegurarme de que el día especial de Brianne y Evan no se viera completamente afectado, incluso si un hombre es la visión perfecta para ello. El día antes de la boda llegó con una ráfaga de actividad. Un pequeño ejército de trabajadores irrumpió en mi propiedad, colocando sillas, un sistema de sonido y elaborados arreglos florales. Observé desde la ventana de mi cocina, documentando todo con mis cámaras mientras Mike hacía los ajustes finales al mecanismo de nuestro muelle flotante. Todo estaría listo, podría confirmar esa tarde. El disparador remoto funciona a la perfección. Una pulsación y los pasadores de bloqueo se retraen. El pequeño motor se activará automáticamente, guiando el muelle al lugar predeterminado en el lago. El ancla se desplegará una vez que alcance su posición. Me entregó un pequeño control remoto con un solo botón rojo protegido por una cubierta abatible. Más opción nuclear entregada, según lo solicitado. Más tarde ese día me encontré con Evan Cooper inspeccionando la instalación del muelle, a diferencia de Amanda que exudaba rectitud o Richard que parecía evitar perpetuamente el conflicto. Evan tenía una presencia directa y con los pies en tierra. Debe ser Jake, dijo extendiendo su mano. Soy Evan. Quiero disculparme por esta situación. Traté de convencer a Amanda de que eligiera otro lugar, pero me interrumpió. Su expresión lo decía todo sobre cómo habían ido esas conversaciones. Brianne me contó sobre su conversación de ayer. Quiero que sepas que apoyo lo que decidas hacer. Amanda ha estado haciendo a todos miserables con sus exigencias y, francamente, si nadie la enfrenta, nunca cambiará. ¿No te pondrá eso en una posición difícil con tu futura suegra?, pregunté sorprendido por su franqueza. Evan se encogió de hombros mirando hacia el lago. Amanda me tolera porque mi familia tiene dinero, pero nunca le ha gustado que no permita que me mangonee como lo hace con Richard. Amo a Brianne y he estado tratando de ayudarla a encontrar su voz de nuevo después de lo que pasó con David. Se volvió hacia mí con una intensidad inesperada. ¿Sabías que Amanda ha estado usando fondos de la JOA para pagar parte de esta boda? Richard lo dejó escapar durante una discusión. Eso es completamente ilegal. Esta nueva información reafirmó mi resolución. No solo Amanda estaba invadiendo y dañando mi propiedad, sino que también estaba malversando fondos de la comunidad para su beneficio personal. Cuando cayó la noche, recibí una llamada de Mike con otra información inquietante. Escuché a Amanda hablando con algunos miembros de la junta de la JOA en la cena de ensayo, dijo, con la voz baja como si estuviera llamando desde algún lugar donde no quería que lo oyeran. Ella está planeando lidiar contigo permanentemente después de la boda. Ella va a usar su influencia para obligarte a vender tu casa, fabricando violaciones, aumentando tus tarifas, todo lo demás. La última pizca de mi vacilación desapareció. Amanda Esquiler había declarado la guerra y yo estaba listo para responder del mismo modo. La mañana de la boda amaneció clara y hermosa, como si la naturaleza misma estuviera conspirando con la visión perfecta de Amanda. Hice una demostración de cargar a Luna en mi coche y alejarme, dando la impresión de que estaríamos fuera todo el día. En cambio,
Me estacioné en la casa de Mike y regresé por un sendero arbolado que conectaba nuestras propiedades, manteniéndome fuera de la vista mientras se completaban los preparativos finales. Al mediodía, los invitados comenzaron a llegar en vehículos de lujo, llenando las sillas colocadas en mi césped y en el muelle. Un cuarteto tocaba música clásica, los camareros se movían con bandejas de champán y entremeses, y elaborados arreglos florales perfumaban el aire. Desde mi escondite en la casa de botes, observé a Amanda deslizarse entre la multitud, aceptando cumplidos por el impresionante lugar que había arreglado especialmente para la boda de su hija. Ella estaba resplandeciente con un costoso vestido azul, interpretando a la madre perfecta de la novia mientras simultáneamente se atribuía el mérito de la belleza natural de mi propiedad. La ceremonia comenzó a las 3 de la tarde, programada perfectamente para las fotografías de la hora dorada más tarde. Los invitados estaban sentados en el muelle, que había sido transformado con un camino de alfombra blanca, arreglos florales y un arco elaborado donde el oficiante estaba de pie. Brianne apareció con un impresionante vestido blanco. Su padre Richard a su lado, luciendo orgulloso e incómodo. La novia y el novio intercambiaron cálidas sonrisas cuando Brianne se unió a Evan en el altar y me encontré genuinamente feliz por ellos, a pesar de las circunstancias. El oficiante comenzó la ceremonia con la bienvenida tradicional y observé desde mi escondite con el control remoto en la mano, esperando el momento perfecto. A medida que avanzaba la ceremonia, le indiqué a Luna, que había estado esperando pacientemente a mi lado. A la señal, trotó hacia el borde de la reunión, creando una distracción menor, lo suficiente para que yo me moviera a la posición. El oficiante alcanzó el momento crucial. Si alguien puede alegar una causa justa por la cual esta pareja no puede unirse legalmente en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Siguió una pausa dramática, y en ese silencio, presioné el botón, no para objetar el matrimonio, sino para activar el pequeño motor conectado debajo de mi muelle. Con un sutil clic mecánico, los pasadores de bloqueo se retrajeron y el muelle comenzó a alejarse lentamente, casi imperceptiblemente, de la orilla. Al principio, nadie se dio cuenta. Todos los ojos se centraron en la hermosa pareja mientras empezaban a intercambiar votos. Amanda dio un paso adelante para dar un discurso no programado sobre los valores familiares y cómo había creado el día perfecto para su hija. Fue durante su monólogo de felicitación cuando alguien finalmente notó que algo iba mal. ¿Nos estamos moviendo? Una mujer en la última fila susurró en voz alta. Varias cabezas se giraron para mirar la orilla, que de hecho estaba retrocediendo gradualmente. Un murmullo de preocupación se extendió entre la multitud, haciéndose más fuerte a medida que más personas se daban cuenta de lo que sucedía. Después de estar flotando en el lago, alguien finalmente gritó, interrumpiendo a Amanda a mitad de la frase. Su rostro se congeló en confusión, luego en horror cuando se giró para ver la costa ahora a varios metros de distancia y alejándose por segundo. El pánico estalló entre los invitados. Algunos se pusieron de pie, causando que el muelle se tambaleara ligeramente, lo que solo intensificó la alarma. Richard, para su crédito, inmediatamente se encargó de calmar a los invitados. Por favor, que todos permanezcan sentados, gritó con firmeza. La estructura es completamente estable. No hay peligro. Tenía razón. Los refuerzos de Mike aseguraron que el muelle fuera seguro, incluso con el peso cambiante de los invitados sobresaltados. Mientras el muelle continuaba su lento viaje hacia el centro del lago, salí de mi escondite, de pie en la orilla a la vista de la fiesta de bodas varada. «Felicitaciones por su boda», grité, saludando alegremente. Pensé que todos deberían saber que actualmente están invadiendo mi propiedad privada. No se preocupen, es perfectamente seguro, solo un poco húmedo. La mirada de pura rabia que transformó el rostro de Amanda fue, debo admitir, profundamente satisfactoria. «Tú», gritó, apuntando con un dedo tembloroso en mi dirección. «¿Qué has hecho?» «Voy a llamar a la policía», buscó a tientas su teléfono, sus dedos perfectamente manicurados temblando de furia. Simplemente sonreí y levanté mi propio teléfono. «Ya está hecho», respondí con calma. «Están en camino para atender un informe de invasión a gran escala en propiedad privada». Como si fuera una señal, el lejano gemido de las sirenas se escuchó acercándose a nuestra comunidad junto al lago. El muelle continuó su suave deriva hasta que alcanzó el punto predeterminado, aproximadamente a 100 pies de la orilla.
Lo suficientemente cerca como para que no hubiera un peligro real, pero lo suficientemente lejos como para que esperar no fuera una opción. El ancla automática se desplegó con un suave chapoteo, estabilizando la plataforma flotante en medio del lago. La policía llegó momentos después, claramente confundida por la inusual escena, una fiesta de bodas varada en un muelle flotante en medio del lago, una multitud de invitados confundidos en la orilla y yo de pie con calma con la documentación en la mano. Los oficiales que respondieron incluían al yerno de Walter, el sargento Peterson, quien abordó la situación con admirable profesionalismo, a pesar de lo absurdo de la misma. Señor Reynolds, me saludó, esforzándose por mantener su serio comportamiento policial. ¿Le importaría explicar lo que está pasando aquí? Le entregué el documento de propiedad que Sara había proporcionado, junto con fotos que documentaban los cambios no autorizados en mi muelle, el equipo roto y las cerraduras cambiadas. Mi muelle privado ha sido requisado para un evento no autorizado, expliqué. Después de múltiples intentos de resolver la situación pacíficamente, decidí ejercer control sobre mi propia propiedad reubicándola temporalmente. Walter Davis, que había sido invitado a la boda, ahora se acercó desde la reunión de invitados en tierra para hablar con el oficial. John se dirigió al sargento Peterson informalmente. He revisado los documentos de propiedad del señor Reynolds. El muelle está, de hecho, completamente dentro de su línea de propiedad y no está sujeto a la jurisdicción de la JOA. Lo que tenemos aquí es un claro caso de allanamiento y daños a la propiedad iniciados por la señora Esquiler. El sargento asintió, al parecer sin sorprenderse por esta evaluación. ¿Qué pasa con la gente varada en el muelle?, preguntó, mirando hacia la fiesta de bodas flotante donde se podía ver a Amanda gesticulando salvajemente. Señalé a Mike, quien había llegado con una pequeña lancha de motor. Tenemos transporte esperando para llevar de vuelta a cualquiera que desee regresar a la orilla, expliqué. El muelle en sí es completamente seguro. Está diseñado para soportar 3 veces el peso actual y está anclado de forma segura. El sargento Peterson se frotó la frente, como si evitara un dolor de cabeza inminente. Señor Reynolds, aunque entiendo que sus derechos de propiedad fueron violados, esta respuesta es poco convencional. Su tono era profesional, pero pude ver la comisura de su boca temblar con una diversión reprimida. ¿Qué espera lograr exactamente con esto? Justicia, respondí, simplemente. Señora Esquiler ha violado repetidamente mis derechos de propiedad. Ha dañado mis pertenencias y me ha amenazado con represalias de la JOA cuando me opuse. Estoy dispuesto a devolver el muelle a la orilla inmediatamente una vez que ella reconozca estas violaciones, acepte pagar los daños y renuncie a su cargo como presidenta de la JOA. El sargento Peterson arqueó las cejas ante mis condiciones, pero asintió lentamente. Déjeme ver qué puedo hacer para mediar en esta situación, dijo, caminando hacia la orilla, donde Mike se estaba preparando para llevarlo en transbordador a la boda flotante. Cuando se marchó, noté que Sara Rodríguez había llegado, junto con varios otros miembros de la JOA que no habían sido invitados a la boda. Se reunieron cerca de mí, observando el drama que se desarrollaba con interés evidente. Esto se veía venir, murmuró Sara. Amanda ha estado abusando de su poder por años. Los demás asintieron con la cabeza y me di cuenta de que tenía más aliados de los que creía. Mientras tanto, Mike había llegado al muelle con el sargento Peterson, donde claramente se estaba produciendo una discusión acalorada. La voz de Amanda se escuchó a través del agua, estridente por la rabia y la indignación, mientras que las respuestas del oficial fueron mesuradas, pero firmes. Después de unos 15 minutos de discusión, el bote de Mike regresó a la orilla con el sargento, Amanda, Richard, Brianne y Evan. Amanda subió furiosa por el césped hacia mí. Su vestido de diseñador ahora tenía manchas de agua por el traslado en bote, su cabello, cuidadosamente peinado, comenzaba a marchitarse por la humedad de la tarde. ¿Crees que esto es divertido?, siseó, deteniéndose a solo unos centímetros de mi cara. Has arruinado la boda de mi hija. Te demandaré por todo lo que tienes. Mamá, basta. La voz de Brianne interrumpió las amenazas de su madre. Se interpuso entre nosotros, enfrentando a Amanda con una renovada determinación. Tú arruinaste mi boda, no Jake. Esto es lo que pasa cuando pisoteas a todos para conseguir lo que quieres. Amanda pareció genuinamente sorprendida por la rebelión de su hija. Brianne, hice todo esto por ti. Quería que tu día especial fuera perfecto, protestó.
Su voz adoptó un tono dolido que parecía diseñado para restablecer el control. Brianne no lo aceptaba. No, mamá, hiciste esto por ti misma. Siempre haces todo por ti misma. Su voz tembló ligeramente, pero se mantuvo firme. ¿Recuerdas a David? Lo amaba, y destruiste su futuro porque no encajaba con tu imagen perfecta. Has controlado cada aspecto de mi vida, y dejé que planearas toda esta boda a pesar de que no se parece en nada a lo que Evan y yo queríamos. El rostro de Amanda palideció ante la divulgación pública de sus secretos familiares. Eso no es justo, Brianne. Ese chico no era adecuado para ti. No estaba pidiendo tu opinión, interrumpió Brianne. Años de frustración reprimida finalmente liberándose. Justo como Jake no te estaba pidiendo que te hicieras cargo de su propiedad. Nunca se lo pides a mamá, simplemente tomas. Richard colocó una mano de apoyo en el hombro de su hija, sorprendiendo a todos, sobre todo a Amanda. Ella tiene razón, Amanda, dijo él en voz baja, pero con firmeza. Esto ha llegado demasiado lejos. Aquí estamos equivocados. Esta es la propiedad de Jake y no teníamos derecho a usarla sin su permiso. Amanda miró a su marido con incredulidad, no acostumbrada a que la contradijera, sobre todo en público. Antes de que pudiera responder, Mike avanzó con una laptop. Creo que todos deberían ver esto, anunció, colocando la computadora en una mesa cercana y conectándola a un proyector portátil que, al parecer, había traído solo para esta ocasión. Tengo un vídeo que muestra todo el proceso de Amanda entrando sin autorización, cambiando las cerraduras y dañando la propiedad de Jake. Una pequeña multitud de invitados a la boda en la costa y vecinos curiosos se reunieron mientras Mike iniciaba. El vídeo, que mostraba claramente a Amanda dirigiendo a los trabajadores para pintar mi muelle, instalar nuevas cerraduras y mover mis pertenencias sin permiso. Aún más condenatorio fue un clip de Amanda hablando con una amiga en el muelle, claramente audible gracias a mi sistema de seguridad de alta calidad. Por supuesto que él no sabe que utilicé fondos de la JOA para las flores y el depósito del servicio de catering. ¿Qué va a hacer él al respecto? Nadie se me enfrenta por aquí. La reacción de la multitud fue inmediata e inequívoca. Murmullos de desaprobación se extendieron por la reunión, especialmente de otros miembros de la JOA que acababan de enterarse de que sus cuotas habían sido malversadas, para la boda de la hija de Amanda. El sargento Peterson vio el vídeo con una expresión sombría, luego se volvió hacia Amanda. Señora Schiller, basándose en esta evidencia y la documentación de la propiedad, usted está claramente violando los estatutos de allanamiento de morada, las leyes de daños a la propiedad, posiblemente, la malversación de fondos, declaró con profesionalidad. Señor Reynolds tiene el derecho a presentar cargos, pero ha indicado que está dispuesto a resolver esto sin más acciones legales si se cumplen ciertas condiciones. El rostro de Amanda se puso rojo por una combinación de rabia y vergüenza. Miró a su alrededor desesperada en busca de aliados, pero no encontró ninguno. Incluso sus partidarios de siempre en la JOA ahora la miraban con abierta desaprobación. Esto es ridículo, espetó, su voz perdiendo su tono habitualmente confiado. Un pequeño malentendido sobre los límites de la propiedad y todos se vuelven contra mí. Después de todo lo que he hecho por esta comunidad. Su intento de reclamar una posición moral superior fracasó cuando Sara Rodríguez dio un paso al frente. Todo lo que le has hecho a esta comunidad, quieres decir, corrigió Sara. Los cambios de reglas arbitrarios, la aplicación selectiva, las amenazas constantes. Todos hemos tenido suficiente, Amanda, varios vecinos asintieron en señal de acuerdo. Amanda parecía genuinamente sorprendida por el levantamiento, como si nunca se le hubiera ocurrido que sus acciones tuvieran consecuencias. Se volvió hacia su marido en busca de apoyo, pero Richard negó levemente con la cabeza, no dispuesto a defender lo indefendible. Amanda intentó otra táctica. Las regulaciones de la JOA establecen claramente que los espacios adyacentes al lago pueden usarse para funciones comunitarias, argumentó, su voz adquiriendo un tono desesperado. La boda de mi hija es una función comunitaria. Alter Davis negó con la cabeza con calma. No, Amanda, la propiedad privada sigue siendo propiedad privada. Las regulaciones de la JOA a las que se refiere se aplican solo al área de playa pública en el lado norte del lago, lo que podría agregar que habría sido un lugar alternativo perfectamente adecuado. Tras el fracaso de sus argumentos legales, Amanda cambió a las amenazas.
sé sobre la extensión de la cerca sin permiso en la propiedad de los Collins, y la piscina de Johnson que no se registró correctamente. Sus intentos de implicar a otros solo alienaron aún más a los vecinos reunidos. No nos arrastre más a sus juegos de intimidación, señora Collins gritó desde la multitud. Estamos cansados de andar con pies de plomo a tu alrededor. A medida que su posición se debilitaba, Amanda se volvió hacia mí con un intento de negociación desesperado. Podría organizar privilegios especiales de atraque en el puerto deportivo comunitario para usted, o tal vez una exención de la tarifa de la JOA por 2 años. El derrumbe de su autoridad fue casi doloroso de ver. Casi. ¿Qué quieres exactamente de mí?, preguntó finalmente Amanda con voz tensa por la furia reprimida. Mantuve mi respuesta simple y directa. 3 cosas. Una disculpa pública por allanamiento y daños a mi propiedad, el pago de todos los daños incurridos y su renuncia inmediata a la presidencia de la JOA. Mantuve el contacto visual, mostrándole que no iba a ceder. Amanda parecía que podría explotar de indignación, pero una rápida mirada al vídeo aún en reproducción de sus fechorías pareció desinflar su resistencia. Bien, espetó tras un largo y tenso silencio. Me disculpo por usar su muelle sin permiso. Pagaré por cualquier daño. Cada palabra parecía físicamente dolorosa de pronunciar para ella, y consideraré renunciar a la junta de la JOA. No es suficientemente bueno, dijo Richard inesperadamente, sorprendiendo a todos de nuevo con su columna vertebral. Amanda, ¿vas a renunciar hoy? Sin considerarlo. Se volvió hacia mí con un remordimiento genuino en su expresión. Pagaremos por todos los daños, Jaque, insisto, y los fondos de la JOA serán reembolsados de nuestra cuenta personal. Amanda miró a su marido con incredulidad, pero permaneció inusualmente en silencio. Por un momento, Amanda pareció lista para seguir luchando, pero entonces su mirada se posó sobre Brianne, que estaba llorando en silencio. Habiendo cambiado la expresión de Amanda. Nunca siquiera pregunté qué querías para tu propia boda. ¿Lo hice?, le dijo suavemente a su hija. La vulnerabilidad en su voz fue la primera emoción genuina que había escuchado de ella, que no era ira o derecho. Con el conflicto inmediato desactivado, la atención se dirigió al asunto más práctico de los invitados a la boda que aún estaban varados en mi muelle flotante. Mike organizó una pequeña flotilla de botes de vecinos para transportar a todos de vuelta a la orilla, mientras yo operaba el control remoto para guiar lentamente el muelle a su posición original. Cuando los invitados regresaron a tierra, muchos de ellos se acercaron a mí, no con ira, sino con felicitaciones divertidas por mi solución creativa a la extralimitación de Amanda. La boda más emocionante a la que he asistido en años, se rió entre dientes un anciano, dándome una palmada en el hombro al pasar. Ya era hora de que alguien se enfrentara a esa mujer. El sentimiento fue repetido por muchos otros, lo que sugiere que el reinado de terror de Amanda había sido impopular, incluso entre su círculo social. Brianne y Evan, en lugar de estar devastados por la interrupción, parecían casi aliviados. Cuando se calmó el polvo, Evan se acercó a mí con una sonrisa sorprendentemente relajada. Gracias, dijo en voz baja, no solo por enfrentarte a Amanda, sino por hacerlo de una manera que finalmente le dio a Brianne el coraje de hacer lo mismo. Hemos estado esperando mucho tiempo este momento. ¿Qué harás con la boda?, pregunté. Genuinamente preocupado de que mis acciones, aunque justificadas, hubieran interrumpido su día especial. La sonrisa de Evan se ensanchó mientras miraba a Brianne, que estaba enfrascada en una conversación con un grupo de amigos, riendo de una manera que parecía más libre y genuina que antes. Mike ha ofrecido su patio trasero para una recepción improvisada, explicó, y honestamente, esta celebración más pequeña y auténtica está mucho más cerca de lo que Brianne y yo queríamos desde el principio. Estamos pensando en tener una ceremonia sencilla al atardecer junto al lago, con el debido permiso del dueño de la propiedad esta vez. Extendió su mano, que estreché cálidamente. Son bienvenidos a usar mi césped, ofrecí. El muelle podría necesitar algunas reparaciones antes. Ambos nos reímos, la tensión del día finalmente se rompió. Cuando se acercaba la noche, tuvo lugar una transformación increíble. Los vecinos se unieron para ayudar a reubicar la recepción de la boda en el espacioso patio trasero de Mike. Se llevaron mesas y sillas, se colgaron luces de hadas entre los árboles y el proveedor se adaptó con una flexibilidad impresionante. El cuarteto de cuerdas se instaló en la terraza de Mike,
y cuando el sol comenzó a ponerse sobre el lago, Brianne y Evan intercambiaron sus votos en una ceremonia sencilla y sincera a la que asistieron amigos y familiares que genuinamente se preocupaban por ellos, no solo por las conexiones sociales de Amanda. Fui invitado a asistir con Luna, que llevaba un collar floral hecho a toda prisa y encantó a todos los que conoció. La celebración fue animada, auténtica y llena de una calidez que sospecho que el evento meticulosamente planeado por Amanda habría carecido. La propia Amanda estuvo notablemente ausente, habiéndose retirado a su casa inmediatamente después de su humillación pública. Richard hizo una breve aparición para felicitar a la pareja, luciendo simultáneamente exhausto y aliviado antes de partir también temprano. La semana siguiente trajo cambios significativos a nuestra comunidad junto al lago. Fiel a su palabra, Richard se aseguró de que yo fuera compensado por completo por todos los daños a mi muelle y equipo, y se convocó una reunión de emergencia de la JOA, durante la cual Amanda renunció formalmente a la presidencia. Walter Davis fue elegido como su reemplazo, prometiendo un enfoque más transparente y justo para la gobernanza de la comunidad. Muchos vecinos pasaron por mi casa en los días posteriores a la boda, algunos para felicitarme por enfrentarme a Amanda, otros para disculparse por no haberlo hecho antes ellos mismos. Nos mostraste a todos que es posible luchar contra un matón sin convertirse uno mismo en uno, me dijo Walter durante una de esas visitas. Esa es una lección valiosa para esta comunidad. Agradecí el sentimiento, pero no pude evitar sentir que mi solución del muelle flotante había sido algo exagerada, incluso si finalmente fue efectiva. La historia de la boda flotante rápidamente se convirtió en leyenda local, extendiéndose a través de las comunidades vecinas y llegando eventualmente a las redes sociales. Recibí mensajes de personas que nunca había conocido, compartiendo sus propias historias de horror de la JOA y expresando satisfacción indirecta por el merecido castigo de Amanda. Si bien la atención fue inesperada, sirvió para consolidar ciertos cambios positivos en nuestra comunidad, haciendo más difícil para cualquiera volver al estilo de liderazgo autoritario de Amanda. En cuanto a Amanda, circularon rumores de que ella y Richard estaban teniendo serios problemas maritales después del incidente. Rara vez se les veía juntos en la comunidad, y se hablaba de que Richard consultaba con un abogado de divorcio. No me regodeé en este daño colateral. Mi disputa había sido con las acciones de Amanda, no con su matrimonio, pero parecía que la humillación pública había forzado un ajuste de cuentas que tal vez hacía mucho que debía hacerse. Brianne y Evan me enviaron una postal desde Bali, donde estaban disfrutando de una luna de miel lejos de la influencia de Amanda. Gracias por la inolvidable historia de la boda, escribió Brianne. Por primera vez en años, siento que puedo tomar mis propias decisiones sin miedo. Evan y yo estamos considerando mudarnos a Colorado después de que regresemos, lejos de cualquier JOA. La postal presentaba una impresionante puesta de sol en la playa con una nota escrita a mano en la parte inferior. No hay Kerens a la vista aquí. 6 meses después del incidente, mi muelle fue restaurado completamente a su condición original, con algunas mejoras. Mike me ayudó a instalar un motor más permanente y un sistema de dirección, por si acaso hubiera futuras reubicaciones de emergencia, como él dijo con un guiño. También agregamos una pequeña placa cerca de la conexión a la orilla, propiedad privada, bodas solo con invitación. Era una pequeña broma, visible solo para aquellos que conocían la historia, pero me hacía sonreír cada vez que pasaba por allí. En el aniversario de lo que los lugareños ahora llamaban la boda flotante, me senté en mi muelle con Luna a mi lado, observando otra puesta de sol perfecta de Minnesota pintar el cielo en brillantes naranjas y rosas. El lago estaba en calma, reflejando los colores como un espejo, y el aire de la noche llevaba los suaves sonidos de los pájaros preparándose para la noche. A lo lejos, podía ver las luces encendiéndose en las casas alrededor del lago, incluyendo la casa Esquiler, ahora ocupada solo por Richard tras su divorcio de Amanda 3 meses antes. Mientras sorbía mi cerveza y rascaba a Luna detrás de las orejas, reflexioné sobre cómo una disputa de propiedad había conducido a profundos cambios en nuestra comunidad. La JOA bajo el liderazgo de Walter se había convertido en una herramienta para la mejora real de la comunidad, en lugar de juegos de poder mezquinos. Los vecinos se conocían mejor después de unirse para la boda improvisada de Brianne y Evan, y quizás lo más importante, la gente se sintió empoderada para hablar cuando algo no estaba bien, en lugar de aceptar en silencio el exceso de poder de aquellos en posiciones de autoridad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mike, aniversario del muelle flotante, cervezas en mi casa. Sonreí y respondí afirmativamente, recogiendo la correa de Luna de mi chaqueta.
Mientras caminábamos por la orilla hacia la casa de Mike, no pude evitar sentirme satisfecho con cómo habían resultado las cosas. Nunca tuve la intención de convertirme en el héroe del vecindario que destronó a la Karen de la Joa, pero a veces defender tu posición es algo más que simplemente proteger tu propia propiedad. Se trata de mostrar a otros que ellos también pueden defender su posición. Y si esa lección resulta involucrar un muelle flotante lleno de invitados a la boda, bueno, eso simplemente hace una historia mejor.